Desde fines del siglo IX e inicios del X, con el proceso de unificar a la Britania anglosajona, llevado a cabo por parte de la Casa de Wessex, primero con el rey Alfredo, después con su hijo Eduardo y más tarde con el hijo de Eduardo, Athelstan, este último monarca caudillo logró convertirse en el rey de todos los anglosajones. A partir de ahora se podría hablar de una Inglaterra unificada, pero la realidad es que esta unificación pende de un hilo. La hegemonía de la Casa de Wessex sobre toda Inglaterra provoca el descontento de poderosos señores anglos y daneses e incluso algunos señores sajones porque no quieren estar sometidos bajo la autoridad de Wessex. Además, los galeses y los escoceses tampoco miran con buenos ojos la hegemonía de la Casa de Wessex, porque al unificar toda Inglaterra, están abriendo el camino para la creación de un reino que también podría comerse a Escocia y a Gales, un reino británico unificado. Todo esto provocará que tras la muerte de Athelstan en el año 939 y durante más de un siglo y 3 décadas, Inglaterra se vea inmersa en guerra tras guerras por el control de la misma. Teniendo que soportar constantes rebeliones a lo largo de toda Inglaterra, de norte a sur y de oeste a este, la familia de Wessex controla el trono hasta el año 1013, cuando el rey Svend de Dinamarca y Noruega desembarca en la isla, derrota a los anglosajones en batalla y esto obliga al rey Edelredo a exiliarse en Normandía. Este rey danés invadió Inglaterra con un enorme ejército vikingo porque buscaba vengarse de Edelredo, un rey que organizó la matanza de varios daneses en esta isla y entre ellos estaba su hermana y su cuñado. El ejército vikingo de Svend conquista Inglaterra y así crea una especie de imperio nórdico, Dinamarca, Noruega e Inglaterra, pero no dura mucho para disfrutarlo porque este rey muere en el año 1014 y esto provoca que Edelredo regrese de su exilio, restaurando a la Casa de Wessex como reyes de Inglaterra, aunque Edelredo y su familia tampoco durarían mucho tiempo en el poder, porque Edelredo muere en el año 1016 y su hijo Edmundo, quien también es coronado como rey de Inglaterra, no tiene ni siquiera tiempo para gobernar, ya que el hijo de Svend, Canute, que al igual que su padre, también se ha convertido en rey de Dinamarca y Noruega, viene de estas tierras al mando de otro poderoso ejército vikingo, listo y bien preparado para volver a tomar el control de Inglaterra. En octubre del año 1016 se desata la batalla de Asandun, donde los anglosajones acaban siendo aplastados y sufren terribles pérdidas. Pero el rey Edmundo no se va a exiliar tal y como lo hizo su padre tras perder en batalla contra Svend. Más bien llega a un acuerdo con Canute, en la que reinará toda Inglaterra a excepción de Wessex, y que al morir uno de los dos, el otro heredaría el territorio de su rival. Y esto mismo es lo que sucede, ya que no pasa ni un mes que el rey Edmundo acaba muriendo misteriosamente, y así es como Canute revive el imperio nórdico que había creado su padre. Los sucesores de Canute van a reinar sobre toda Inglaterra hasta el año 1042. Entonces el trono es ocupado de nuevo por los nobles de Wessex, pero el conflicto por el control de Inglaterra seguirá vivo hasta el año 1066, cuando se produzcan dos invasiones a gran escala por parte de dos ejércitos diferentes. La primera invasión se produce en el norte de Inglaterra, por parte de un poderoso caudillo vikingo, y la segunda desde el sur, por parte del duque de Normandía. Los eventos del año 1066 van a definir la historia de Inglaterra para siempre. El que está en Inglaterra como rey es un sajón llamado Haroldo. Sabe que su país va a ser invadido y buscará detener las dos invasiones que son casi simultáneas. La invasión del norte de Inglaterra es por parte del ejército de un guerrero de renombre y es uno de los más famosos del mundo. Es el rey vikingo Harald, más conocido como Harald Hardrade. Algo así como Harald el Despiadado o Harald el Duro. Es un vikingo noruego que ha obtenido victorias en el sur de Europa, luchando como mercenario en la guardia vikinga de los emperadores romanos orientales, los emperadores bizantinos. Y gracias a su astucia y a sus estrategias, así también como su brutalidad, Harald se ha ganado el nombre de Harald Hardrade. Se ha hecho de una gran fama como guerrero. El otro candidato que busca ganarse el trono de Inglaterra es el duque Guillermo II de Normandía.
Normandía es un ducado que se encuentra ubicado en el norte de Francia, y sus duques descienden de los vikingos, pero su lealtad no está con ningún reino escandinavo, y esto tampoco significa que está con el rey de Francia, aunque sí es probable que el duque de Normandía y el rey de Francia sean aliados, especialmente en estos tiempos de invasiones vikingas, pero la realidad es que en la práctica el duque normando no está sometido al rey de Francia. De hecho, los duques normandos han tenido total libertad para expandir su ducado hacia el oeste, siempre y cuando no interfiera en el territorio que está controlado directamente por el rey, el territorio de París. Hay quienes conocen al duque de Normandía como Guillermo el Bastardo, puesto a que si bien su padre sí fue un noble normando, fue el duque Roberto, su madre no lo era, y esto hizo que muchos poderosos normandos y poderosos franceses nunca hayan tomado tan en serio a Guillermo, y nunca habrían llegado ni siquiera a imaginar lo que lograría en el futuro. Antes de irse a Inglaterra, Guillermo tuvo que enfrentar a los poderosos nobles normandos que en la propia Normandía no querían someterse a su autoridad por ser considerado como un bastardo, pero Guillermo terminó derrotando y sometiendo a todos ellos. Además demostró su gran crueldad cuando conquistó la ciudad fortificada de Alençon, que cuando cayó ante su ejército ordenó un sangriento castigo simplemente porque no se tomó a bien unas burlas que le habían hecho. Guillermo quiere invadir Inglaterra con la excusa de que un viejo amigo de él, el rey Eduardo de los anglosajones, que también fue su primo lejano, le había prometido el trono de Inglaterra cuando estaba en Normandía para que no cayese en manos de su rival Godwin. Sin embargo, ahora es el hijo de Godwin, Haroldo, el que tiene el control de Inglaterra. El rey Haroldo también ha demostrado su valía como guerrero, incluso ha luchado en la propia Francia junto al duque Guillermo, por lo que en un principio fueron aliados. Sin embargo, al poco tiempo se separaron y cada cual hizo su camino, convirtiéndose nuevamente en rivales. Entre el ya fallecido Eduardo hubieron muchas charlas, asuntos delicados y alianzas. No se sabía quién iba a tomar el trono, pero al final lo hizo Haroldo, lo cual desata la ira del duque Guillermo, ya que le habían prometido el trono, y por ello es que, sintiéndose traicionado, decide ir a la conquista de Inglaterra. El duque Guillermo consigue obtener el apoyo del Papa para invadir Inglaterra, lo que le da un aire de legitimidad cristiana a su invasión. Además, no solo cuenta con soldados normandos, también recluta mercenarios de todo el norte de Francia, formando un ejército de unos 10.000 soldados, entre los cuales tiene unos 3.000 jinetes. El ejército de los anglosajones y el de los vikingos son similares, su cultura bélica se parece bastante, pero el ejército normando es distinto, tiene influencia francesa, una influencia más militarizada y no tan bárbara. El armamento de los tres ejércitos no varían demasiado, lo que cambia su cultura guerrera, las tácticas y obviamente la estrategia de combate, y a diferencia de los anglosajones y los nórdicos, la caballería normanda cuenta con el estribo para dar golpes muy contundentes y facilitar el combate a caballo. Las tácticas militares normandas son más modernas que las inglesas y las nórdicas, que son mucho más salvajes, las mismas que se han estado utilizando hace siglos, pero esto no significa que la lucha será sencilla, de hecho todo lo contrario. La fuerza bélica con la que cuenta el rey anglosajón Haroldo cuenta con dos grandes tipos de guerreros. Los Fyrd, que son guerreros normales, y los Housecarl, que forman parte de su guardia de élite, una brutal guardia con apariencia vikinga y cuya principal arma es el hacha pesada de guerra nórdica. Antes de que el duque Guillermo desembarque en Britania, el rey Haroldo deberá enfrentar a su hermano Tostig, quien estaba exiliado, pero ha vuelto, y no solo, sino con un aliado muy poderoso, el ejército vikingo de Harald Hardrade. El 20 de septiembre del año 1066 se da el primer gran choque bélico entre estas dos fuerzas. Es la batalla de Fulford. Por un lado están los vikingos noruegos de Harald y los anglosajones rebeldes de Tostig. Por el otro, un ejército anglosajón del conde Morcar de Northumbria y el conde Edwin de Mercia. Los invasores doblan en número a los anglosajones, además de que cuentan con el terreno elevado y con la ventaja, mientras que los anglosajones tienen enfrente al enemigo y a sus espaldas tienen a las marismas del río House.
Con tal ventaja, los vikingos noruegos salen victoriosos y los anglosajones se ven obligados a replegarse hacia York, la capital de esta región. Mientras York se rinde al rey noruego, el rey Haroldo de los anglosajones se ha enterado de esta invasión y desde Londres ha iniciado una marcha directa hacia el norte, hasta que 5 días después se encuentran con estos vikingos y se produce un nuevo enfrentamiento bélico. Esta vez es la batalla de Stamford Bridge, el puente Stamford. Al igual que las anteriores, esta contienda es brutal y violenta. En algún momento, el rey noruego cae en una trampa anglosajona y queda aislado del resto de su ejército nórdico, lo que provoca una gran masacre contra estos vikingos. Existe una leyenda que asegura que hubo un solo vikingo berserker que aguantó durante varias horas un feroz combate contra decenas de anglosajones que no podían matarlo, hasta que finalmente acabó siendo asesinado por la espalda, mientras que Harald Hardrade recibió una flecha en el cuello que lo mató allí mismo. Esta batalla ha sido una de las más importantes en la historia de la Inglaterra medieval. Marca un antes y un después en la historia de los vikingos, y esta grave derrota que han sufrido finalmente hará que dejen de lado sus incursiones a gran escala en tierras británicas. Aún así, esta batalla no será ni la última ni la más importante, debido a que los anglosajones aún tienen que detener la otra invasión que se está por producir desde el sur, la invasión de los normandos. 3 días más tarde, el ejército del duque Guillermo de Normandía desembarca en el sur de Inglaterra. Es un ejército que cuenta con unos 8.000 efectivos y su caballería es mucho más grande que la que podría tener algún ejército anglosajón o algún ejército nórdico. Los normandos empiezan a arrasar todo el sur de Inglaterra, quemando y arrasando todos los poblados por los que pasan. El reorganizado ejército de los anglosajones, del rey Haroldo II, sale al encuentro de los invasores del sur y se los topan muy cerca de Hastings. Además conocen el terreno, este es su país, y han tomado una posición ventajosa en lo alto de una colina, donde forman un muy sólido muro de escudos, lo que significa que los normandos, si quieren seguir avanzando en Inglaterra, primero deberán vencer a este duro ejército anglosajón, que viene de obtener una gloriosa victoria contra los vikingos y que cuenta con casi el mismo número de efectivos que los normandos. El 14 de octubre del 1066 empieza la batalla de Hastings. La infantería normanda carga colina arriba, mientras que un gran número de flechas impacta sobre el muro de escudo anglosajón, pero este ataque ni siquiera logra mover un poco la muralla defensiva. Sin embargo, son los primeros enfrentamientos. El duque de Normandía tan solo está probando qué tan dura es la defensa anglosajona, mientras que el rey Haroldo tiene a sus soldados muy bien apostados en la cima de esta colina. Les dice que tienen que aguantar lo mejor que puedan, que los normandos son los que pretenden conquistar Inglaterra y que son ellos los que van a atacar, por lo que ni bien se cansen de tanto atacar colina arriba, se les dará el golpe de gracia. El duque Guillermo le ordena a la caballería normanda que avance hacia el muro de escudos anglosajón, aunque la muralla es tan dura que ni siquiera la embestida de la caballería normanda logra romperla. Se desata un muy agotador combate que dura varias horas, y el duque envía tropas para reforzar los ataques de la caballería. Por el flanco izquierdo envía a los bretones y por el flanco derecho a los franceses. El número de muertos va en aumento a medida que chocan las lanzas con las espadas y los escudos, y también a medida que se van disparando más y más proyectiles sobre el campo de combate. Muchos muertos en ambos bandos, pero ni aún así se consigue romper la sólida muralla de escudos anglosajona. El duque Guillermo ve que cada vez que los bretones y los franceses chocan en los flancos con los anglosajones y desatan una dura batalla, para luego dar la vuelta y retroceder, el calor de la batalla hace que muchos anglosajones se tienten a perseguirlos, lo que deja abierto, aunque muy poco, el muro de escudos. Y esto lo llevaría a cambiar de estrategia, realizando varios ataques con varias retiradas falsas para hacer que los anglosajones empiecen a perseguirlos, y esto podría aislar a muchos de ellos de la seguridad de la muralla de escudos. Tal cual como el duque lo planeó, así fue como pasó.
Las retiradas falsas hicieron que muchos anglosajones rompieran sus filas, empiecen a perseguir a los normandos que supuestamente estaban huyendo para que estos luego se den la vuelta, apoyados por su caballería, y desaten una muy feroz masacre. Y encima de todo, volver a la seguridad del muro de escudos es algo muy difícil porque lo tienen colina arriba, por lo tanto la matanza acaba siendo brutal. Esta maniobra hizo que el rey Haroldo II pierda un gran número de soldados y se desespera porque ve que ya no tiene el control de la batalla, pero sigue con su táctica de resistir colina arriba, debido a que son los normandos los que están obligados a avanzar, y es aquí cuando el duque Guillermo ordena atacar simultáneamente con proyectiles y con el avance de la caballería. Entonces las flechas son disparadas hacia arriba para que caigan en vertical, lo que obliga a la muralla anglosajona a levantar sus escudos, y es al mismo tiempo cuando la caballería normanda tiene que avanzar. El combate sigue durante un tiempo y la muralla anglosajona de escudos se va debilitando, se va haciendo cada vez más pequeña, y en algún momento una de las flechas normandas deja muy mal herido al rey anglosajón Haroldo, aunque no muere y está muy bien protegido por sus guardias de élite, los Housecarls. Al ver esto, al duque se le ocurre otra brillante estrategia y envía un grupo de caballeros directamente a luchar contra los Housecarls, la guardia del rey anglosajón. Pero detrás de este grupo de caballeros normandos, 4 caballeros del duque iban detrás para ir directamente en busca del rey anglosajón, para asesinarlo mientras los Housecarls estaban luchando contra los caballeros. La confusión del momento hace que los anglosajones pierdan el poco control que tenían. El rey Haroldo II acaba siendo asesinado por estos 4 caballeros normandos, concluyendo la batalla de Hastings a favor del duque Guillermo. Guillermo ha derrotado al ejército del rey anglosajón. Ahora tiene las puertas abiertas a conquistar Inglaterra, pero primero tiene que hacerlo, y su ejército empieza a arrasar con extrema brutalidad a toda Inglaterra. Los poblados y los campos son brutalmente saqueados y arrasados. Importantes ciudades como Winchester, Canterbury y Londres también son atacadas. Todos caen rendidos ante el ejército del duque de Normandía, y al ver que no se lo puede parar, finalmente los anglosajones deciden darle al duque aquello por lo que está luchando, la corona de Inglaterra. Poco a poco y con el pasar de los años, Guillermo irá consolidando su conquista de Inglaterra. Levantará castillos por todas partes. Son castillos con arquitectura normanda. La élite de los gobiernos, los terratenientes y los nobles anglosajones también son sustituidos por normandos, especialmente todos aquellos que han servido en su ejército en esta conquista. Antes de que se consolide completamente el dominio normando sobre Inglaterra, en el norte se produce una última rebelión en el año 1069. Cientos de normandos acaban siendo asesinados en una revuelta, pero la respuesta del nuevo rey de Inglaterra es aún peor. La matanza acaba siendo tal que se la reconocerá históricamente como un genocidio anglosajón, la masacre del norte. Se dice que la conquista normanda de tierras anglosajonas ha sido tan extrema y brutal que la vida social y la economía de Inglaterra tardará mucho tiempo en recuperarse.